Estaba allí parada frente al espejo del baño de mi nueva chacra, secando las lágrimas de felicidad que corrían por mis mejillas arrugadas. A los 69 años, después de 45 años de matrimonio y de años lamentando la muerte de mi marido, por fin había hecho algo solo para mí. Esta casita, con su jardín lleno de posibilidades y sus ventanas que daban al campo, era mía, completamente mía. Había gastado los ahorros de toda mi vida, 25, que guardé centavo a centavo, negándome pequeños placeres durante décadas, pero valió la pena. Por primera vez en mi vida, tenía un lugar que nadie podría quitarme, un refugio donde podría plantar mis flores, leer mis libros y simplemente existir en paz. Toqué la pared recién pintada de color crema, inhalé el aroma de madera nueva y sentí algo que no sentía hacía años: libertad pura. Esa mañana había desayunado en mi pequeña cocina mientras escuchaba el canto de los pájaros. Había regado las macetas que había comprado en el pueblito y planeado dónde colocaría mi mecedora favorita. Todo era perfecto, todo era mío. El teléfono sonó cuando estaba acomodando mis pocas cosas en el armario del dormitorio principal. Vi el nombre de mi hija Rafaela en la pantalla y sonreí, pensando que quizá quería felicitarme por mi casa nueva, aunque sabía que se había opuesto a esta compra desde el principio. Mamá, es un desperdicio de dinero. Me lo había dicho una y otra vez. Deberías quedarte en tu apartamento cerca de nosotros. ¿Cerca de nosotros? No. Conmigo cerca para estar disponible cuando me necesitaran. Hola, mi hijita. Contesté con esa alegría maternal que nunca se apaga, no importa cuántas veces te hayan decepcionado. Mamá, prepárate. En una hora estaría ahí con 20 personas de la familia de Marcelo, dijo, sin ni siquiera saludar, con esa voz autoritaria que había desarrollado desde que se casó. Haz comida para todo el mundo y arregla nuestros cuartos. Vamos a quedarnos solo 2 semanas. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Cómo así? 20 personas. Rafaela, acabo de llegar. No tengo nada preparado, ni tengo comida para... Mamá, no seas dramática, es tu familia ahora. Tienes que recibirlos bien. Marcelo dice que su prima, Paula Macedo, viene con sus 4 hijos pequeños, su hermano, Nazario Macedo, con la esposa y gemelos, y también vienen los tíos Pascual Macedo y Rubens Macedo con sus familias. Es época de vacaciones y necesitan un lugar para quedarse gratis. Tu casa es perfecta. Pero Rafaela, no tengo espacio para tanta gente. Esta es una casa pequeña de 2 cuartos y no hay más. Somos tu familia. Tienes la obligación de ayudarnos. Además, ¿para qué compraste una casa tan grande si no es para que la usemos nosotros? No seas egoísta, mamá. Ya estamos en camino, así que manos a la obra y prepara todo. Ah, y asegúrate de que haya toallas limpias suficientes para todos. Los niños van a querer nadar en el río, así que también prepara algo para comer a la vuelta. Y colgó, así, sin más. Me quedé allí sosteniendo el teléfono con la mano temblorosa, sintiendo cómo toda la felicidad que había sentido hacía apenas unos minutos se desvanecía como humo. 20 personas en mi casa nueva, sin aviso previo, sin preguntarme si podía, si quería, si tenía medios para atenderlos, y, lo peor de todo, hablando de mi casa como si fuera un hotel familiar gratuito. Miré mi pequeña casa de 2 cuartos y un baño. ¿Dónde dormirían 20 personas? ¿En el suelo, en mi sala, que apenas tenía un sofá pequeño? Mi heladera estaba prácticamente vacía. Apenas tenía algunos huevos, un poco de leche y unos tomates que había comprado en el pueblito. ¿Cómo alimentaría a 20 personas con eso? ¿Con qué dinero compraría comida para 2 semanas para tanta gente? Pero lo que más me dolió no fue la logística imposible de la situación. Lo que me partió el corazón fue darme cuenta de que, una vez más, mi opinión no importaba. Mi hija había decidido por mí. Había dispuesto de mi casa, de mi tiempo, de mi dinero, como si yo fuera su empleada y no su madre, como si esta casa que había comprado con el sudor de mi frente y los ahorros de toda mi vida fuera un hotel gratuito para la familia de su marido. Me senté en el borde de mi cama nueva, la que había elegido con tanto cuidado, pensando en las mañanas tranquilas que pasaría allí leyendo, y empecé a sentir esa familiar sensación de vacío en el estómago. Era la misma que sentía cada vez que Rafaela y su marido aparecían en mi antiguo apartamento. Se servían de lo que había en mi heladera,
Usaban mi lavarropas, veían mi televisión y se iban, dejando todo sucio y desordenado, como si fuera lo más natural del mundo. Recordé vivamente el día siguiente al funeral de mi marido, cuando más necesitaba apoyo emocional. Rafael había aparecido con cajas vacías y una sonrisa falsa. Mamá, tienes demasiadas cosas. Necesitas deshacerte de todo esto, me dijo mientras embalaba los libros de mi difunto marido sin preguntarme. Nos llevamos esto, no lo necesitas. A tu edad ya no lees tanto. Y yo, en mi dolor y confusión, la había dejado llevarse la mitad de mis recuerdos, incluido el reloj de oro que había sido de mi suegro. Cuando vendí el apartamento para comprar esta casa, insistió en que le diera el dinero para invertir mejor. Mamá, no entiendes de finanzas. Yo sé cómo hacer crecer ese dinero, me dijo con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Cuando me negué, no me habló durante un mes entero y ahora, en el primer día en mi casa nueva, ya estaba reivindicando su derecho a usarla como si fuera suya. Las lágrimas empezaron a resbalar por mis mejillas mientras veía por la ventana el jardín que había soñado con cuidar. En una hora, todo ese silencio, esa paz, esa sensación de libertad se transformaría en caos. Me quedé sentada en mi cama varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El silencio de mi casa nueva, que hacía unos momentos me había parecido tan bonito y tranquilizador, ahora se sentía pesado y amenazante. En menos de una hora, este refugio que había construido con tanto sacrificio se convertiría en un lugar de caos y exigencias. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 69 años más que nunca. Las piernas me temblaron ligeramente mientras caminaba hacia la cocina, donde abrí la heladera con una mezcla de esperanza y desesperación. La realidad era aún peor de lo que recordaba. 3 huevos, 1 litro de leche, 2 tomates, un trozo de queso que había comprado ayer y una botella de agua. Eso era todo, absolutamente todo lo que tenía para alimentar a 20 personas. Abrí los armarios con las manos temblorosas. Una lata de porotos, otra de atún, un paquete de arroz a la mitad, sal, pimienta y aceite. Ni siquiera tenía platos suficientes. Había comprado un juego para 4 personas, pensando que sería más que suficiente para mis necesidades. Nunca imaginé que mi hija transformaría mi hogar en un campamento de refugiados, familiares. Miré el reloj. 50 minutos. 50 minutos para hacer un milagro. Tomé mi bolso y las llaves del auto, sabiendo que tendría que ir al pueblito a comprar comida, pero cuando revisé la billetera, el corazón se me hundió aún más. Después de pagar la casa, los muebles básicos y los gastos de la mudanza, solo me quedaban $500 hasta el próximo mes. ¿Cómo compraría comida para 20 personas durante 2 semanas con eso? El trayecto hasta el pueblo pareció eterno. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para preparar lo que fuera que pudiera preparar. En el pequeño supermercado corrí por los pasillos como una mujer desesperada, calculando mentalmente cada real que gastaba. Arroz, porotos, fideos, salsa de tomate, algunas verduras baratas, pan. Nada elegante, nada especial, solo comida básica que pudiera rendir para muchas personas. La cuenta final, $200, casi todo lo que me quedaba. Cuando volví a casa, solo me quedaban 20 minutos. 20 minutos para transformar mi pequeña cocina en un restaurante capaz de alimentar un ejército. Puse agua a hervir para el arroz y los fideos. Abrí latas como una mujer poseída. Piqué verduras con lágrimas corriéndome por las mejillas. No eran lágrimas de cebolla, eran lágrimas de rabia, de impotencia, de una tristeza profunda por lo que estaba pasando. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Después de la muerte de mi marido, había intentado ser la madre perfecta, la suegra comprensiva, la abuela disponible. Cuando Rafaela necesitaba una niñera, allí estaba yo. Cuando necesitaba dinero prestado, allí estaba yo. Cuando quería usar mi auto porque el suyo estaba en el taller, allí estaba yo. Siempre disponible, siempre dispuesta, siempre diciendo que sí. Recordé la vez que Marcelo, mi yerno, llegó a mi antiguo apartamento con 3 amigos sin avisar, esperando que yo cocinara y les sirviera durante todo un fin de semana de fútbol. «Es que mi mamá no está en la ciudad y usted cocina tan bien», me dijo con esa sonrisa falsa que tanto me molestaba. Y yo, como siempre, corrí al supermercado, gasté mi dinero y cociné para ellos como si fuera su empleada personal, o la vez que Rafaela me pidió cuidar a los hijos de su cuñada, porque tenía una emergencia familiar. 3 niños pequeños durante una semana entera, sin pagarme un centavo,
sin siquiera preguntarme si podía hacerlo. Cuando mencioné que había tenido que cancelar mis consultas médicas para cuidar de ellos, me dijo: «Ay, mamá, no seas dramática. Además, es bueno que tengas algo que hacer para no sentirte tan sola». ¿Sola? Esa palabra resonaba en mi cabeza mientras removía la salsa de tomate. Me sentía más sola rodeada de mi familia que cuando estaba realmente sola, porque la verdadera soledad es honesta. No finge amarte mientras te usa. El sonido de autos acercándose me sacó de mis pensamientos. Miré por la ventana y vi 3 vehículos llenos de gente bajando, como si llegaran a un resort con todo incluido. Niños gritando, adultos riendo, valijas saliendo de los baúles. Y ahí estaba Rafaela, dirigiendo el espectáculo como anfitriona oficial de mi casa. «Mamá», gritó desde afuera, «ven a ayudarnos con las maletas». Me quedé allí parada en mi cocina, sosteniendo la cuchara de madera con la que había mezclado la salsa, y algo dentro de mí se rompió. No de la manera dramática que se ve en las películas, sino de una forma silenciosa y definitiva, como cuando se rompe el hilo más fino que sostiene un peso demasiado pesado. Salí de la cocina y abrí la puerta principal. Lo que vi me dejó sin aliento. 20 personas, de verdad, desde bebés hasta ancianos, todos bajando de los autos como si llegaran a su casa de vacaciones favorita. Algunos ya estaban en traje de baño, otros cargaban conservadoras llenas de cerveza, y todos, absolutamente todos, me miraban con esa sonrisa expectante de quien sabe que será atendido como un rey. «Y vete», gritó Paula Macedo, la prima de Marcelo, mientras cargaba un bebé que lloraba. «Qué casa linda, los niños van a estar tan felices aquí. Espero que hayas preparado mucha comida, porque venimos con hambre del viaje». Nazario Macedo, el hermano de Marcelo, se acercó dándome una palmada en la espalda, como si fuéramos viejos amigos. «Suegra, esto está perfecto para las vacaciones. ¿Ya está lista la comida?» Los chicos no almorzaron. Claro que no almorzaron porque sabían que la abuela Ivete Silveira estaría ahí para resolver todo, como siempre, como la empleada confiable que nunca dice que no. «Mamá», dijo Rafaela acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «espero que hayas arreglado los cuartos. Paula y su familia van a necesitar el dormitorio principal, porque el bebé llora mucho de noche y nosotros podemos dormir en el otro. Los demás pueden acomodarse en la sala. El dormitorio principal, mi dormitorio, el cuarto donde había puesto mis cosas hacía apenas unas horas, donde había imaginado despertar cada mañana viendo el jardín por la ventana. Sin preguntarme, sin consultarme, ya habían decidido que yo dormiría en el sofá de mi propia casa. Miré a todas esas personas invadiendo mi espacio, tocando mis cosas, hablando de mi casa como si fuera suya. Y por primera vez en muchos años sentí algo diferente de la resignación. Sentí una pequeña, pero real, chispa de algo que había olvidado que existía, indignación, pero aún no sabía qué hacer con ella. «Mamá, la comida», gritó Rafaela desde la puerta, como si yo fuera una camarera que se había demorado demasiado en tomar el pedido. «Los niños tienen hambre, y nosotros, los adultos, también queremos almorzar antes de instalarnos». Volví a la cocina como un zombi, sintiendo los ojos de 20 personas clavados en mi espalda. En la hornalla, el arroz se había pegado un poco al fondo de la olla. Los fideos estaban a punto de pasarse, y la salsa de tomate parecía más aguada de lo que me gustaría, pero era lo que había. Era lo que había logrado hacer con el poco tiempo y dinero que tenía. Empecé a servir en los pocos platos que tenía, sabiendo que no serían suficientes. De hecho, después de servir 8 platos, mis utensilios se acabaron. Tuve que improvisar con tazas, cuencos y hasta usar la tapa de una olla como plato para uno de los niños pequeños. La humillación era completa. «¿Es solo esto?», preguntó Nazario al ver su plato con la pequeña porción de arroz con salsa que había logrado servirle. «Pensé que habría carne o pollo. ¿No tienes nada más?» «Es que llegaron de repente y no tuve tiempo de...». Empecé a explicar, pero Marcelo me interrumpió. «Y vete, ¿todo bien? Entendemos que no esperabas tanta gente, pero podrías haber hecho un esfuerzo. Somos familia, ¿no? Además, esta casa es linda. Seguro que tienes dinero guardado para comprar cosas mejores». «¿Dinero guardado?» Si supieran que acababa de gastar casi todo lo que me quedaba en esa comida que estaban criticando, o quizá no, probablemente habrían seguido criticando. La familia de Marcelo tenía esa habilidad especial de hacerte sentir culpable, no importaban las circunstancias. «Abuela», me dijo uno de los gemelos de Nazario, un niño de unos 8 años,
Tienes videojuegos como mis otros abuelos. No, mi amor, aquí no hay videojuegos. Respondí con la voz más dulce que pude, intentando no descargar mi frustración en un niño inocente. ¿Y televisión por cable y Wi-Fi? Continuó preguntando. Tampoco, mi vida. Acabo de mudarme y todavía no contraté esos servicios. El niño me miró como si le hubiera dicho que vivía en una cueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer por 2 semanas? Esto es aburrido. Paula Macedo, mientras cambiaba el pañal del bebé en mi mesa del comedor, se unió a la conversación. Y vete. Necesitamos que vayas al pueblito a comprar pañales, leche en polvo y papilla. Me olvidé de traer suficiente para 2 semanas. También necesitamos protector solar, repelente de mosquitos y algunas otras cosas. Me entregó una lista escrita a mano en una servilleta. Aquí está todo anotado. Tomé la lista con manos temblorosas. Pañales, fórmula, protector solar, repelente, toallitas, remedio para el dolor de cabeza, aspirinas, antiácido, shampoo para niños, jabón antibacterial, detergente para lavar ropa. La lista parecía interminable. Calculé mentalmente al menos R, uno más, mis últimos R, uno que me quedaban. Paula, dije, intentando mantener la calma, no tengo mucho dinero disponible ahora. Acabo de comprar la casa y... Ay, y vete, me interrumpió riendo. No seas dramática. Son cositas básicas. No te van a quebrar. Además, es para tu familia. Estoy segura de que tienes algo guardado para emergencias. Emergencias. Ellos eran mi emergencia, pero no del tipo que yo había planificado. Pascual Macedo, uno de los tíos de Marcelo, se acercó con una cerveza en la mano. Una cerveza que había sacado de su propia conservadora. Por suerte, porque yo ni siquiera tenía bebidas. Y vete, ¿dónde podemos poner nuestras cosas? Necesitamos espacio en la heladera para nuestras cervezas y comida. Abrí mi pequeña heladera, que ya estaba llena con las pocas cosas que había comprado esa mañana. Bueno, ¿pueden mover mis cosas y...? Perfecto, dijo mientras empezaba a sacar mis cosas de la heladera para ponerlas de ellos. ¿Y dónde está el cuarto donde Rubens y yo vamos a dormir? Es que solo tengo 2 cuartos. Y Rafaela dijo que... no te preocupes. Podemos dormir en la sala. Solo asegúrate de tener suficientes frazadas y almohadas. Hace frío de noche aquí en el campo. Frazadas y almohadas para 20 personas. Yo tenía exactamente 3 frazadas y 4 almohadas en toda mi casa. Mi casa que se estaba convirtiendo en un hotel de caridad. Mientras tanto, los niños habían descubierto mi jardín y corrían entre las macetas que había comprado con tanto cariño esa mañana. Vi cómo uno de ellos pisoteó mis pequeñas plantas de tomate que había plantado apenas unas horas antes, llena de esperanza e ilusión. «Niños, tengan cuidado», grité desde la ventana. «Ay, déjalos», gritó Nazario de vuelta. «Son niños. Necesitan correr y jugar. Para eso vinimos al campo, para que estuvieran libres. Libres en mi jardín, destruyendo mis plantas, con mi dinero pagando sus comidas, mientras yo me convertía en la empleada de hotel de toda esa gente». Rafaela se acercó a mí mientras lavaba los platos en la pileta pequeña de la cocina. «Mamá, necesito hablar contigo. La familia de Marcelo está muy emocionada de estar aquí, pero creo que podrías esforzarte un poco más para que se sientan bienvenidos». Me di vuelta con las manos chorreando agua enjabonada. ¿Esforzarme más? Sí, mamá. La comida fue básica y la casa parece un poco fría, como si no quisieras que estuviéramos aquí. Recuerda que esta es una oportunidad para que conozcas mejor a la familia de tu yerno. Deberías estar agradecida de que quieran pasar tiempo contigo. Agradecida. Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Agradecida por 20 personas invadiendo mi casa sin permiso, gastando mi dinero, criticando mi comida, destruyendo mi jardín y tratándome como su empleada personal. Además, continuó Rafaela, espero que no hayas planeado cobrar nada por la estadía. Sería muy tacaña de tu parte cobrar. La idea ni se me había ocurrido, pero ahora que lo mencionaba, ¿por qué no? Si fuera cualquier otro lugar, estarían pagando al menos 500 por noche por cuarto, 20 personas, 2 semanas. Eso serían miles de reales. Pero no dije nada, aún no. Solo asentí con la cabeza y seguí lavando platos, sintiendo cómo esa pequeña chispa de indignación que había sentido antes empezaba a crecer muy lentamente en mi pecho. Esa noche, mientras 20 personas dormían cómodamente en mi casa, yo me quedé despierta en el pequeño sofá de la sala, escuchando los ronquidos que venían de todos lados, mirando el techo,
y preguntándome cuándo exactamente había perdido el control de mi propia vida. La respuesta me llegó en la oscuridad. Lo había perdido poco a poco. Cada vez que dije sí cuando quería decir no. Cada vez que puse las necesidades de los otros antes que las mías. Cada vez que dejé que me trataran como si mi tiempo, mi dinero y mi espacio no tuvieran valor. Pero por primera vez en mucho tiempo, también me di cuenta de algo más. Aún estaba a tiempo de recuperar ese control. Me desperté a las 5 de la mañana con un dolor terrible en la espalda por haber dormido en el sofá. El silencio de la madrugada duró exactamente 30 segundos antes de que empezara el caos. El bebé de Paula empezó a llorar, despertando a los otros niños, que de inmediato empezaron a correr por la casa, gritando y jugando como si fuera un parque de diversiones. Me levanté del sofá, sintiendo cada uno de mis 69 años en las articulaciones, y me dirigí a la cocina para preparar café. Necesitaba cafeína para sobrevivir a lo que se venía. Pero cuando llegué encontré a Nazario ya allí, revisando mi heladera como si fuera la suya. «Buen día, Ivete», dijo sin levantar la vista. «¿Dónde está el café? Y necesitamos leche para los cereales de los niños». «No tengo cereales», respondí intentando mantener un tono neutro. «¿Cómo que no tienes cereales? ¿Qué van a desayunar los niños?» Era una pregunta honesta y yo no tenía una respuesta honesta. No tenía cereales. No tenía leche suficiente, no tenía suficiente de nada para alimentar a 20 personas durante 2 semanas. Mi pequeña despensa estaba pensada para una sola persona que comía de forma simple y económica. «Puedo hacer huevos revueltos», ofrecí, sabiendo que me quedaban exactamente 6 huevos después de los que había usado ayer. «¿6 huevos para 20 personas?», preguntó Nazario riendo. «Mejor vamos al pueblito a comprar comida de verdad, pero que sea rápido, porque los niños van a tener hambre ya. Vamos». Como si fuera una decisión conjunta, como si el dinero fuera de ambos. Como si no acabara de gastar mis últimas economías ayer en una comida que ellos habían criticado. Paula Macedo apareció en la cocina con el bebé en brazos y cara de pocos amigos. «Ivete, necesito que hiervas agua para el biberón. Y también necesito que laves esta ropa porque el bebé se ensució durante la noche». Me entregó una bolsa llena de ropa sucia que olía terriblemente. «¿No trajiste ropa suficiente para el bebé?», pregunté. «Sí, pero no pensé que se iba a ensuciar tanto. Además, aquí tienes lavarropas. ¿No es más fácil lavar aquí que cargar tanta ropa?» Más fácil para ella, más trabajo para mí. Y gasto de agua, luz y detergente para mí. Los niños empezaron a llegar a la cocina como una jauría de lobos hambrientos. 5 niños entre los 4 y los 12 años. Todos preguntando qué había para el desayuno. Todos esperando que la abuela mágica produjera comida de la nada. «Abuela, tengo hambre», me dijo la más pequeña con una cara tan inocente que me partió el corazón. No era culpa de ella estar en esa situación. «Ya sé, mi amor. Vamos a ver qué podemos hacer», respondí, abriendo armarios vacíos e intentando hacer milagros. Rubens Macedo apareció bostezando y rascándose la panza. «Ivete, ¿tienes café? Y que no sea instantáneo. Espero algo decente. ¿Café decente?» Yo acababa de levantarme de mi propio sofá después de ser expulsada de mi propia cama y él me estaba pidiendo café gourmet. «Solo tengo café instantáneo», dije. «¿En serio? Bueno, supongo que tendremos que ir al pueblito a comprar café de verdad también. Y ya que vamos, podemos comprar todo lo que necesitamos para estos días. Podemos, otra vez esa palabra, como si fuéramos socios en este desastre». Rafaela bajó de mi cuarto, donde había dormido cómodamente en mi cama, con cara de quien había descansado perfectamente. «Buen día, mamá. ¿Ya está listo el desayuno? Marcelo tiene hambre y no le gusta esperar. Rafaela, no tengo comida suficiente para...». «Mamá, ya hablamos de esto ayer. Necesitas organizarte mejor. Somos 20 personas. No puedes improvisar. ¿Por qué no haces una lista de compras bien hecha y vas al pueblito? Nosotros podemos quedarnos aquí cuidando la casa. Cuidando mi casa, mientras yo gastaba mi dinero comprando comida para ellos». Marcelo apareció detrás de Rafaela con esa sonrisa falsa que ya conocía. «Suegra, buen día. Escuché que va a ir al pueblito. ¿Puede traer cigarrillos y cerveza, porque lo que trajimos no va a durar 2 semanas? También necesitamos carbón para hacer asado mañana». Cigarrillos, cerveza, carbón. La lista de gastos seguía creciendo y mi billetera seguía encogiéndose. «Marcelo, yo no fumo y no bebo, no sé qué marcas.
No se preocupe, cualquier marca está bien. Lo importante es que tengamos suficiente para divertirnos. Divertirse con mi dinero en mi casa, mientras yo trabajaba como su empleada personal. Pascual Macedo se sumó al grupo en la cocina. Y vete, anoche hablé con Rubens. Y pensamos que sería buena idea hacer un gran asado para toda la familia. Podemos invitar a más parientes que viven cerca. ¿Qué te parece organizar algo para el fin de semana? ¿Más parientes? Pregunté, sintiendo cómo se me subía la presión. Sí, somos una familia grande y unida. Va a ser divertido. Solo necesitamos que compres carne para unas 30 personas, más o menos. Nada del otro mundo. 30 personas. Carne para 30 personas. Calculé mentalmente al menos 2.5 más. Dinero que definitivamente no tenía. No creo que pueda costear. Ay, vete, me interrumpió Paula Macedo. No seas tacaña. Es una reunión de familia. No pagar hotel. Como si estar en mi casa fuera gratis. Como si mi tiempo, mi espacio, mi tranquilidad no valieran nada. Mientras tanto, los niños habían encontrado mis pocas cajas de galletitas saladas y estaban comiendo directamente del paquete, desparramando migas por toda mi cocina recién limpia. Niños, no coman eso, grité. ¿Eso es para qué, mamá?, me preguntó Rafaela con tono molesto. Son solo galletitas. Los niños tienen hambre y no preparaste nada para el desayuno. Al menos déjalos comer algo. Algo. Mis galletitas, mi comida, mi última reserva de alimentos en la casa. Mamá, continuó Rafaela, creo que estás siendo un poco egoísta. Esta es una oportunidad hermosa para convivir en familia, y tú solo estás quejándote por cositas como galletitas y dinero. ¿No te pone feliz vernos felices? Felices. Ellos estaban felices, gastando mi dinero, durmiendo en mi casa, comiendo mi comida y tratándome como su empleada. Claro que estaban felices. Me quedé parada en mi cocina, rodeada de 20 personas que me miraban como si yo fuera la villana de la historia por no tener comida suficiente para alimentarlos gratis durante 2 semanas. Y algo dentro de mí finalmente encajó. No fue una explosión dramática, fue más como cuando encaja una pieza de rompecabezas que había estado fuera de lugar durante años. De repente pude ver la imagen completa con una claridad que me sorprendió. Esa gente no me quería, me necesitaba. Había una diferencia enorme entre esas dos cosas, y yo había pasado años confundiéndolas. Está bien, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Voy al pueblito a comprar lo que necesiten. Todos sonrieron, satisfechos por haber ganado otra batalla contra la abuela servicial. Pero mientras tomaba mi bolso y las llaves del auto, no estaba pensando en comida ni en listas de compras. Estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando en el estudio del abogado que había visto en el pueblo ayer y en una conversación que quizá era hora de tener. Por primera vez en días salí de mi casa con una sonrisa real en los labios. El viaje al pueblo esa mañana fue el más liberador que tuve en años. Por primera vez, desde que llegó mi familia, estaba sola con mis pensamientos, sin nadie exigiéndome nada, sin niños gritando, sin adultos tratándome como empleada doméstica. El silencio del auto parecía un bálsamo para mi alma herida, pero no fui directamente al supermercado como esperaban. En vez de eso, estacioné frente a un pequeño café que había visto el día anterior y me senté a tomar un café de verdad mientras organizaba mis pensamientos. Necesitaba tiempo para procesar lo que había entendido esa mañana. ¿Está bien, señora?, me preguntó la moza, una mujer de mediana edad con cara amable. Parece un poco perturbada. Sonreí tristemente. Digamos que estoy viviendo una situación familiar complicada. Ah, dijo asintiendo con complicidad. La familia. A veces son los que más nos lastiman, ¿no? Sus palabras me golpearon como un rayo. Era exactamente eso. Mi propia familia era la que más me lastimaba, y me había acostumbrado tanto al dolor que había empezado a pensar que era normal. Después del café, caminé por el pueblito hasta encontrar lo que buscaba. Jeremías Antúnez, abogado. La placa era simple pero profesional. Respiré hondo y entré. Buen día, me saludó un hombre de unos 50 años con cara bondadosa. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito asesoría jurídica sobre situaciones familiares, dije, sintiéndome un poco ridícula, pero decidida a continuar. Jeremías me invitó a sentar y me ofreció agua. Durante la hora siguiente le conté todo, desde la llamada de Rafaela hasta la invasión de mi casa, desde los gastos a los que me estaban obligando hasta la falta total de respeto por mi propiedad y mi dinero. El hombre me escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Doña Ivete,
me dijo finalmente. Lo que usted me describe es abuso financiero y emocional. El hecho de que sean familia no les da derecho a usar su propiedad sin permiso, ni a obligarla a gastar su dinero en ellos. Pero son mi familia, murmuré, repitiendo la excusa que había usado durante años. La verdadera familia respeta, no explota, me respondió con firmeza. ¿Alguna vez pensó en establecer límites legales? ¿Límites legales? La idea me parecía tan extraña como liberadora. ¿Qué tipo de límites?, pregunté. Bueno, por ejemplo, su casa es su propiedad privada. Usted tiene derecho absoluto a decidir quién puede estar allí y en qué condiciones. Si alguien se niega a irse cuando usted se lo pide, técnicamente está cometiendo allanamiento de morada. ¿Allanamiento de morada? ¿Mi propia familia? También, continuó Jeremías. Si son tantas personas usando su propiedad como lugar de hospedaje, legalmente usted podría cobrar por los servicios que está brindando: comida, alojamiento, servicios básicos. En cualquier hotel pagarían cientos de reales por lo que usted está dando gratis. ¿Realmente podría cobrarles?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Claro, es su casa, son sus recursos. Si decidieron venir sin invitación y sin contribuir económicamente, usted tiene todo el derecho de establecer términos comerciales para su estadía. Salí del estudio de Jeremías con una carpeta llena de documentos y una nueva perspectiva sobre mi situación. Había redactado una carta formal estableciendo términos de hospedaje comercial para mi propiedad, con tarifas por cuarto, por comida y por servicios. También tenía información sobre mis derechos como propietaria y los pasos legales que podría dar si alguien se negaba a respetar mis decisiones. Mi próxima parada fue el banco. Quería saber exactamente cuánto dinero me quedaba y cuánto había gastado en los últimos 2 días. Los números eran alarmantes. En menos de 48 horas, había gastado 2.6 de mis escasos ahorros. A ese ritmo, estaría completamente en bancarrota en una semana. El gerente del banco, un hombre joven llamado Ricardo Acevedo, revisó mi cuenta con expresión preocupada. «Doña Ivette, estos gastos son muy altos para su ingreso habitual. ¿Está todo bien?», me preguntó. Expliqué brevemente la situación y él asintió con comprensión. «Mire, no es de mi incumbencia, pero he visto casos similares. Ancianos que se dejan explotar financieramente por familiares. ¿Ha considerado poner límites a sus gastos?». «Estoy empezando a considerarlo», respondí. «Si necesita ayuda para controlar sus gastos o establecer un presupuesto que la proteja de excesos involuntarios, podemos ayudarla. También podemos configurar su cuenta para que exija autorización especial para gastos mayores a cierta suma». Era otra herramienta que no sabía que existía, otra forma de protegerme de mi propia generosidad mal dirigida. Finalmente fui al supermercado, pero esta vez compré solo lo básico: arroz, porotos, fideos, salsa de tomate, algunas verduras baratas. Nada de lujos, nada de carne para asados, nada de cervezas o cigarrillos. Gasté exactamente 250. Cuando volví a casa, 3 horas después, fui recibida por un coro de quejas. «Mamá, tardaste siglos», gritó Rafaela. «Los niños están hambrientos y nosotros también». «¿Dónde está la carne para el asado?», preguntó Pascual. «¿Y la cerveza?», agregó Marcelo. «¿Y los cigarrillos?», insistió Rubens. Los miré a todos parados en mi sala, en mi casa, esperando que yo resolviera todos sus problemas con mi dinero, y por primera vez en años no sentí culpa, sentí claridad. «Traje comida básica», les dije con calma. «Arroz, porotos, fideos, suficiente para que nadie se muera de hambre». «¿Pero y todo lo que te pedimos?», insistió Paula. «No lo compré», respondí simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. 20 personas me miraron como si me hubiera vuelto loca. «¿Cómo que no compraste?», preguntó Nazario con voz incrédula. «No tengo dinero para comprar carne para 30 personas, ni cerveza, ni cigarrillos, ni todas las cosas que me pidieron. Solo tengo dinero para comida básica». «Pero mamá», intervino Rafaela con esa voz condescendiente que tanto odiaba, «sabemos que tienes dinero guardado, no seas tacaña». Saqué los papeles que había obtenido en el banco y se los mostré. «Estos son mis extractos de cuenta. En 2 días gasté 2.6 de mis ahorros. Me quedan menos de 500 hasta el próximo mes. No hay dinero guardado, no hay reservas secretas. Esto es todo lo que tengo». Los papeles pasaron de mano en mano como evidencia en un juicio.
Las caras de incredulidad se transformaron en caras de fastidio. Bueno, entonces tendremos que buscar alternativas, dijo Marcelo. Finalmente, podemos contribuir todos a los gastos. Excelente idea, respondí, sacando la otra carpeta de mi bolso. De hecho, fui a un abogado esta mañana y preparé un documento que establece las tarifas comerciales para el hospedaje en mi propiedad. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era el silencio de personas que acababan de darse cuenta de que su víctima había dejado de ser víctima. Son R, 500 por cuarto por noche, R, 250 por persona por día por comidas y R, 100 por día por servicios básicos como agua, luz y lavandería. Continué leyendo el documento. Hasta ahora, en 2 días, el total sería de R, 14. Se habría oído caer un alfiler. ¿Nos estás cobrando por quedarnos en tu casa?, preguntó Rafaela con voz chillona. No, respondí con la mayor calma que pude. Les estoy ofreciendo la opción de pagar por los servicios que están recibiendo o buscar hospedaje en otro lugar. Por primera vez en años, yo tenía el control de la conversación. La explosión que siguió fue épica. 20 personas hablando al mismo tiempo, gritando, protestando, intentando hacerme sentir culpable con todas las tácticas de manipulación que habían perfeccionado durante años. Pero algo había cambiado en mí. Era como si hubiera construido una pared invisible que no dejaba pasar sus palabras dolorosas. «Esto es ridículo», gritó Marcelo. «Somos familia. No puedes cobrarnos por quedarnos en tu casa». «¿Desde cuándo eres tan interesada, mamá?», agregó Rafaela con lágrimas de cocodrilo en los ojos. «Papá se estaría revolcando en la tumba si supiera que le cobras a su propia familia». Mencionar a mi difunto marido fue la gota que colmó el vaso, pero no de la forma que ella esperaba. En vez de romperme, me dio fuerzas. «Tu padre», dije con voz firme, «trabajó toda su vida para que yo tuviera seguridad económica. Jamás habría permitido que su familia me tratara como empleada doméstica en mi propia casa». «No te estamos tratando como empleada», protestó Paula. «Te estamos dando la oportunidad de convivir con tu familia». «¿Convivencia?», repetí con una risa amarga. «Paula, desde que llegaste me pusiste a lavar la ropa de tu bebé, a hervir agua para sus mamaderas y me exigiste que comprara pañales y fórmula con mi dinero. ¿Eso es convivir? Es que somos familia», insistió. «Es lo que hace la familia, ¿no?», respondí con una claridad que me sorprendió a mí misma. Lo que hace la familia es respetarse mutuamente, contribuir de manera equitativa y no abusar de la generosidad del otro. Lo que ustedes están haciendo es explotación». Nazario se acercó con cara amenazante. «Y vete, creo que te estás volviendo loca. Quizá necesitas ayuda médica. Esta no eres tú». «Tienes razón», respondí sin inmutarme. «Esta no era yo antes». La Ivete de antes se dejaba pisotear, gastaba sus ahorros en gente que la trataba mal y confundía ser usada con ser querida. Pero esa Ivete ya no existe. «Mamá, esto es vergonzoso», gritó Rafaela. «¿Qué va a pensar la gente cuando se entere de que cobraste hospedaje a tu propia familia?» Las mismas personas que pensarían mal de ustedes por llegar sin invitación a la casa de una mujer de 69 años y esperar que los mantenga gratis durante 2 semanas, respondí. Pascual intentó un enfoque distinto. «Y vete, seamos razonables. Entendemos que tienes gastos, pero esas tarifas son exageradas. ¿Podemos darte algo simbólico? R, 250 por toda la estadía. R, 250, repetí lentamente, como si estuviera considerando la oferta. Los vi a todos con expectativa en el rostro, pensando que habían encontrado una manera de salirse con la suya una vez más. Para 20 personas durante 14 días con 3 comidas diarias, alojamiento, agua, luz, gas, lavandería y limpieza. Exacto, dijo Rafaela con una sonrisa triunfal. ¿Ves? Somos razonables. Queremos contribuir. Matilde Costa me miraba con esa expresión que solo las mujeres sabias tienen cuando ven que algo bueno está por pasar. Ella había captado perfectamente lo que estaba ocurriendo. «Está bien», les dije finalmente. «Acepto su propuesta». Todos suspiraron aliviados. Pensaron que habían ganado, pero continué. «Con una condición. Como esto es ahora una transacción comercial, quiero que firmen un contrato de hospedaje». «¿Un contrato?», preguntó Nazario con desconfianza. «Claro, si van a pagar por servicios, necesitamos establecer claramente qué incluyen esos servicios y qué no. Es para protegernos a todos.
Tomé los papeles que Jeremías había preparado y los puse sobre la mesa ratona. Este contrato especifica que por R, 250 tienen derecho a dormir en el suelo de la sala, a una comida básica por día, arroz y porotos, acceso al baño durante horarios específicos y nada más. ¿Una comida por día?, gritó Paula. Pero esperábamos 3 comidas. Claro que pueden tener 3 comidas por día, respondí con dulzura. Pero eso está en el paquete premium que cuesta los R, 14 que mencioné originalmente. Esto es absurdo, exclamó Marcelo. Estás loca si piensas que vamos a firmar eso. No necesitan firmar, les dije con perfecta calma. Pueden buscar hospedaje en otro lugar. De hecho, creo que sería lo mejor para todos. Mamá, gritó Rafaela, no puedes echarnos, somos tu familia. No los estoy echando, respondí. Les estoy dando opciones. Pueden pagar las tarifas comerciales por los servicios que quieren. Pueden pagar por los servicios básicos que pueden costear. O pueden buscar alternativas que se ajusten mejor a su presupuesto. Matilde aplaudió lentamente. Bravo, eso es exactamente lo que mi hermana necesitaba hacer. Opciones claras, términos justos, sin chantajes emocionales. Usted no se meta, gritó Rafaela a Matilde. Esto es un asunto de familia. ¿Tienes razón?, respondió Matilde levantándose. Es un asunto de familia, y una buena familia no trata así a sus mayores. Se dirigió a la puerta, pero antes de irse, se volvió hacia mí. Y vete. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, ya sabes dónde vivo. Y si esa gente te causa problemas, no dudes en llamarme. Aquí en el pueblito nos cuidamos entre vecinos. Después de que Matilde se fue, la sala quedó en silencio. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, tratando de encontrar una nueva estrategia. Pascual probó la vía de la culpa. Y vete, tu marido y yo éramos muy cercanos. Me consideraba como un hermano. ¿Crees que le gustaría verte tratando así a su familia? Mi marido, respondí, me enseñó a valorarme. Me enseñó que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Y me enseñó que permitir que otros abusen de ti no es amor, es cobardía. Rubens intentó intimidar. Y vete, creo que no estás entendiendo en lo que te estás metiendo. Somos muchos y tú estás sola. No es inteligente hacer enemigos de la familia. Sus palabras me habrían aterrorizado antes. Pero ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Esa gente no me amaba, me necesitaba. Y cuando no podían usar mi amor, recurrían al miedo. ¿Me estás amenazando en mi propia casa?, pregunté con una calma que me sorprendió. No es una amenaza, respondió rápido. Solo estoy siendo realista. La realidad, dije, es que vinieron a mi casa sin invitación, esperando servicios gratuitos que no pueden pagar. La realidad es que cuando les pedí que contribuyeran equitativamente, se negaron. Y la realidad es que ahora que les ofrezco opciones justas, recurren a amenazas e intimidación. Paula empezó a llorar. Era un llanto dramático, diseñado para manipular. No puedo creer lo cruel que te has vuelto, Ivete. Mi bebé necesita estabilidad y nos estás echando a la calle. Tu bebé, respondí, necesita padres que puedan costear sus necesidades básicas sin depender de explotar a una mujer mayor. Si no pueden pagar unas vacaciones, tal vez no deberían tomarlas. Los niños, que habían estado jugando en el jardín, entraron corriendo. Abuela, ¿por qué están gritando?, preguntó la más pequeña. Se me partió un poco el corazón. Los niños eran inocentes en todo esto, pero sus padres los estaban usando como escudos emocionales. Los adultos están teniendo una conversación seria, respondí con dulzura. ¿Por qué no van a jugar afuera un ratito más? Es que tenemos hambre, dijo uno de los gemelos. ¿Ya está lista la comida? Miré a todos los adultos en la sala. Ninguno se movió para ocuparse de sus propios hijos hambrientos. Esperaban que yo lo hiciera, como siempre. Padres, dije, sus hijos tienen hambre. En la cocina hay arroz y porotos que pueden preparar para ellos. ¿No vas a cocinar?, preguntó Nazario con incredulidad. Cociné ayer y anteayer. Hoy pueden cocinar ustedes. Pero no sabemos cocinar, protestó Paula. Entonces quizás sea hora de aprender, respondí. O pueden llevar a los niños a comer al pueblo. Hay varios restaurantes. Marcelo se levantó bruscamente. Esto es el colmo. Rafaela, haz las valijas. Nos vamos ahora mismo. ¿A dónde?, preguntó Rafaela en pánico. No tenemos reservas en ningún lado. Vamos a buscar algo. Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí con esta versión de tu madre.
Me quedé sentada, mirándolos correr de un lado a otro, apurándose a recoger sus cosas. Una parte de mí sentía tristeza al ver el caos, pero una parte mayor sentía alivio. Mamá, me dijo Rafaela cuando ya tenían todo listo, esta no eres tú. No sé qué te pasó, pero espero que reflexiones sobre lo que hiciste hoy. Destruiste a tu familia por dinero. No respondí, me levanté para mirarla directamente a los ojos. Encontré mi dignidad y aprendí la diferencia entre familia que me ama y gente que me usa. Te vas a arrepentir, gritó mientras salía. Cuando estés sola y enferma, no vengas a pedirnos ayuda. Prefiero estar sola y con dignidad que acompañada y sin respeto, respondí. Uno por uno fueron subiendo a sus autos. Los niños lloraban porque no entendían por qué tenían que irse tan rápido. Los adultos murmuraban entre sí, probablemente planeando cómo contarle al resto de la familia lo terrible que era su abuela, suegra. Desde mi ventana, los vi alejarse por el camino de tierra hasta desaparecer por completo. Por primera vez en 3 días, mi casa quedó en silencio. Un silencio real, elegido, digno. El silencio que siguió a su partida no fue vacío, como había temido. Fue pleno, de paz, de posibilidades, de una tranquilidad que había olvidado que existía. Caminé por mi casa lentamente, tocando mis cosas, viendo mis espacios tras la invasión de 20 personas que no respetaban ni mi propiedad ni a mi persona. La cocina era un desastre. Platos sucios apilados, migas por todas partes, la heladera abierta, salsas derramadas en los armarios. Habían usado mis cosas como si fueran descartables, sin ningún cuidado ni consideración. Pero, en vez de sentir rabia, sentí una extraña satisfacción. Cada plato que lavé, cada superficie que limpié, era una pequeña recuperación de mi territorio. Estaba secando el último plato cuando escuché que golpeaban la puerta. Por un momento, el corazón me dio un salto, pensando que habían vuelto para otra ronda de manipulación y chantaje. Pero cuando abrí, me encontré con Matilde Costa, con una olla humeante en las manos. Hice un caldo para 2 personas, me dijo con una sonrisa cómplice. Pensé que quizá estarías con hambre después de toda esa batalla campal. La invité a pasar y nos sentamos en mi mesa del comedor, que ahora parecía enorme para solo 2 personas después de haber estado abarrotada con 20. ¿Cómo te sientes?, preguntó Matilde mientras servía el caldo que olía glorioso. No sé, respondí honestamente. Tengo miedo de estar haciendo algo terrible. Acabo de alejar a toda mi familia. Matilde dejó de servir y me miró directamente. Hija, ¿puedo preguntarte algo? Antes de que esos buitres llegaran, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste genuinamente feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en los últimos años, en las visitas de Rafaela, que siempre terminaban dejándome usada y vacía, en las llamadas que solo llegaban cuando necesitaban algo, en las fiestas familiares donde yo cocinaba y limpiaba mientras los demás disfrutaban. Ayer por la mañana, respondí al fin, cuando estaba sola en mi casa nueva, regando mis plantas, planeando dónde poner mis muebles. Exacto, dijo Matilde, asintiendo. Eras feliz cuando estabas sola, en paz, disfrutando de lo que habías construido con tu esfuerzo. ¿Te parece terrible eso? Pero se supone que la familia es lo más importante, murmuré, repitiendo lo que me habían enseñado toda la vida. La familia, sí, es lo más importante, me respondió Matilde con énfasis. Pero esa gente no era tu familia, eran parásitos disfrazados de familia. Sus palabras me golpearon como una revelación. Parásitos disfrazados de familia. Era exactamente eso. ¿Sabes qué fue lo que más me molestó de toda esa escena?, continuó Matilde, que ninguno de esos adultos se preocupó por ti. Nadie preguntó cómo te sentías, si tenías dinero suficiente, si era demasiado trabajo para una mujer de tu edad. Todo era sobre lo que ellos necesitaban, lo que querían, lo que esperaban. Tenía razón. En 3 días, ni una sola persona me había preguntado cómo estaba, si necesitaba ayuda, si me sentía cómoda. Era como si yo fuera invisible, excepto cuando necesitaban que cocinara, que limpiara o que pagara algo. Mi hermana me dijo algo muy sabio cuando pasó por lo mismo, siguió Matilde. Me dijo, Matilde, cuando alguien te ama de verdad, tu bienestar es importante para esa persona. Cuando alguien solo te usa, tu bienestar es irrelevante mientras puedas satisfacer sus necesidades. Comimos en silencio un rato, y yo reflexioné sobre esas palabras. Era verdad. Mi difunto marido siempre se preocupaba por mi bienestar. Cuando yo estaba cansada, él cocinaba.
Cuando estaba enferma, él me cuidaba. Cuando tenía gastos, él contribuía. Era una relación de reciprocidad y cuidado mutuo. Lo que había tenido con mi familia en los últimos años era lo contrario. Yo daba, ellos tomaban. Yo me sacrificaba, ellos se beneficiaban. Yo me preocupaba por ellos, pero ellos solo se preocupaban por lo que yo podía hacer por ellos. ¿Crees que volverán?, le pregunté a Matilde. Ah, sí, respondió con certeza, pero no hoy. Hoy están furiosos y con el orgullo herido. Pero cuando se les acabe el dinero del hotel o cuando necesiten algo de ti, volverán con lágrimas y promesas de cambio. ¿Y qué debo hacer cuando eso pase? Mantenerte firme, recordar cómo te sentiste en estos últimos 3 días y recordar cómo te sientes ahora. Los sentimientos no mienten, hija. Si te sientes mejor sin ellos que con ellos, eso te está diciendo algo muy importante. Después de que Matilde se fue, decidí llamar a Jeremías para contarle lo que había sucedido. Excelente, me dijo con entusiasmo cuando le narré los hechos del día. Hizo exactamente lo correcto, estableció límites claros, ofreció opciones justas, y cuando ellos eligieron irse, usted los dejó ir con dignidad. Pero me da miedo que vuelvan. ¿Y doña Ivete?, me interrumpió con gentileza. ¿Tiene miedo de que vuelvan porque los extraña o porque teme que la presionen hasta que ceda de nuevo? La pregunta me hizo pensar. No los extrañaba en absoluto. No extrañaba el caos, las exigencias, la sensación constante de no ser suficiente. Lo que temía era mi propia capacidad de ceder de nuevo a la presión. Temo ceder otra vez, admití. Es normal, me tranquilizó. Por eso preparamos los documentos legales. Si vuelven, usted tiene respaldo legal para mantener sus límites. Y también tiene a su vecina, Matilde, que parece una buena aliada. Esa noche, por primera vez en 3 días, dormí en mi propia cama. El silencio era hermoso. No había bebés llorando, ni niños corriendo, ni adultos roncando en mi sala. Solo el sonido suave del viento en las ventanas y el canto ocasional de algún grillo. Me desperté naturalmente a las 7 de la mañana, sin el caos de 20 personas exigiendo desayuno inmediato. Hice café solo para mí, 2 huevos revueltos solo para mí, y comí en paz mientras veía por la ventana mi jardín maltratado, pero aún salvable. Después del desayuno, salí a evaluar los daños en mis plantas. Algunas estaban pisoteadas, otras arrancadas, pero la mayoría podía recuperarse con cuidado. Era una metáfora perfecta para mi vida, dañada, pero no destruida, capaz de sanarse con el cuidado adecuado. Estaba replantando mis tomates cuando escuché un auto acercarse. El corazón me dio un brinco, pero al ver que era un auto desconocido, me relajé. Un hombre mayor bajó del vehículo y se acercó con una sonrisa amable. Buen día, señora. Soy don Carlos Méndez. Vivo al final del camino. Buen día, don Carlos. Soy Ivete Silveira. Mucho gusto, doña Ivete. Vine a ofrecer mis servicios. Tengo un pequeño negocio de jardinería y mantenimiento. Veo que tiene algunas plantas maltratadas ahí. Conversamos 1 hora sobre jardinería, sobre el pueblo, sobre la vida tranquila del campo. Fue la primera conversación genuinamente agradable que había tenido en días. Don Carlos no quería nada de mí, excepto quizá algún trabajo honesto por el que me cobraría una tarifa justa. ¿Sabe qué, doña Ivete?, me dijo antes de irse. Matilde me contó un poco sobre su situación familiar. Quiero que sepa que aquí en el pueblo tenemos un dicho: mejor solo que mal acompañado. Y usted no está sola. Tiene vecinos que la respetan y la aprecian. Después de que se fue, me quedé en el jardín pensando en sus palabras. Tenía razón, no estaba sola. Tenía vecinos que me respetaban, que valoraban mi bienestar, que no veían mi casa como un hotel gratis, ni mi dinero como su fondo de emergencia. Por primera vez en años tenía comunidad real, no familia que me usara, sino personas que me respetaban. Y eso, me di cuenta, valía mucho más que todo el amor falso del mundo. 2 semanas pasaron como un sueño. 2 semanas de despertar cuando mi cuerpo quería, de comer lo que me apetecía, de sentarme en mi jardín sin que nadie me exigiera nada. Don Carlos vino 3 veces a ayudarme con las plantas y cada vez me negué a pagarle menos de lo justo. Don Carlos, le decía, su trabajo vale lo que vale, y yo lo respeto. Él sonreía y me decía que le gustaría que más personas pensaran como yo. Matilde Costa se había convertido en mi amiga. Venía a tomar café por la tarde y me contaba historias del pueblo. Me enseñaba sobre las plantas locales. Me hacía reír con anécdotas de sus propias batallas familiares. Era lo que siempre había pensado que debía ser una relación: reciprocidad, respeto, cariño genuino, sin condiciones.
Una tarde, mientras regaba mis tomates que ya estaban creciendo lindos otra vez, escuché el sonido familiar de autos acercándose. El estómago se me contrajo, pero esta vez estaba preparada. No era la misma mujer que había recibido aquella llamada hacía 2 semanas. De hecho, eran ellos. Los 3 autos estacionaron en mi entrada, y vi a Rafaela bajar del primero con una cara que intentaba ser contrita, pero que no lograba ocultar la desesperación. Los demás bajaron más lentamente, claramente a disgusto de estar allí. Me quedé en mi jardín, regadera en mano, esperando a que vinieran hacia mí. No iba a correr a recibirlos como antes. «Hola, mamá», me dijo Rafaela, acercándose con pasos vacilantes. ¿Podemos hablar? Claro, respondí sin dejar de regar. ¿De qué quieren hablar? Mamá, hemos estado pensando mucho estos días y, bueno, quizá fuimos un poco inconsiderados la última vez. Un poco inconsiderados, como llamar pequeña visita a una invasión. ¿Inconsiderados en qué sentido? Pregunté porque quería que lo dijera exactamente. Bueno, llegamos sin avisar con mucha anticipación y quizá esperábamos demasiado de ti sin contribuir lo suficiente. Era un avance, aunque mínimo. Al menos estaba reconociendo parte del problema. Marcelo se acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía. Suegra, sabemos que usted estaba estresada la otra vez. Nosotros también estábamos estresados por el viaje y todo eso. ¿Qué le parece si empezamos de nuevo? ¿Empezar de nuevo cómo?, pregunté. Bueno, podemos quedarnos solo una semana esta vez y prometemos ayudar más con la limpieza y la cocina ¿Y los gastos?, pregunté directamente. Se miraron incómodos. Bueno, pensamos que podríamos contribuir con algo. Quizá 150 por toda la semana. 150 para 20 personas durante una semana. Seguían pensando que mis servicios no valían nada. No, les dije simplemente. ¿No qué?, preguntó Rafaela. No a todo. No pueden quedarse aquí. El silencio que siguió fue denso. Pude ver el shock genuino en sus rostros, como si de verdad hubieran pensado que sus disculpas a medias y su oferta insultante me harían cambiar de idea. Pero mamá, insistió Rafaela, dijimos que lo sentimos. No es suficiente. ¿Sienten qué exactamente?, pregunté porque quería oírlo. Sentimos haber llegado sin avisar y haber esperado que cubrieras todos los gastos sin ayudar. Era más honestidad de la que esperaba, pero aún no era suficiente. ¿Y qué hicieron para demostrar que realmente lo sienten?, continué. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcelo. Quiero decir que las disculpas sin cambio de comportamiento son solo palabras. ¿Qué hicieron diferente? ¿Buscaron trabajo para poder pagar sus propias vacaciones? ¿Ahorraron dinero para sus gastos? ¿Aprendieron a planificar y presupuestar sus viajes? Las caras en blanco me dijeron todo lo que necesitaba saber. No habían hecho nada diferente. Solo habían esperado 2 semanas a que mi berrinche pasara. Paula Macedo se acercó con el bebé, claramente usando la carta de la manipulación emocional. Y vete, mira a este angelito. ¿No extrañas a tu nieto? ¿No quieres que crezca conociendo a su abuela? Miré al bebé, que de hecho era hermoso e inocente en todo esto, pero luego miré a Paula, que estaba usando a su propio hijo como herramienta de manipulación. Claro que quiero conocer a mis nietos, respondí, pero quiero conocerlos en un ambiente de respeto y sin amor genuino, no de explotación y abuso. No te estamos abusando, protestó Nazario. Somos familia. Nazario, dije con calma. ¿Pagas alquiler donde vives? Sí. ¿Pagas tu comida? Sí. ¿Pagas servicios básicos como agua y luz? Claro. Entonces explícame por qué crees que tienes derecho a vivir en mi casa, comer mi comida y usar mis servicios sin pagar nada. No tenía respuesta, porque no había una respuesta lógica. Pascual intentó la culpa otra vez. Y vete, tu marido se sentiría muy triste de verte rechazando así a su familia. Mi marido, respondí con firmeza, me enseñó que el amor verdadero incluye respeto. Me enseñó a valorarme y me enseñó que permitir que otros abusen de mí no es amor, es autodestrucción. Rafaela empezó a llorar. Mamá, no entiendo qué te pasó. Antes siempre eras tan generosa, tan amorosa. Ahora eres fría y calculadora. Antes, respondí, confundí ser usada con ser amada. Confundí agotar mis recursos con ser generosa. Confundí permitir el abuso con ser amorosa. Ahora hago la diferencia. ¿Entonces qué?, gritó Marcelo con frustración. Ya no somos bienvenidos en tu casa nunca más. Son bienvenidos, les dije.
cuando vengan con respeto, cuando contribuyan equitativamente, cuando me traten como un ser humano con derechos y necesidades, y no como una empleada gratuita. Pero esas condiciones son ridículas, protestó Rubens. ¿Qué hay de ridículo en pagar por lo que se consume? ¿Qué hay de ridículo en respetar la propiedad ajena? ¿Qué hay de ridículo en tratar con dignidad a una mujer mayor? Les pregunté. No tenían respuesta porque sabían que tenía razón. Sabían que lo que pedía era básico, humano, justo. El problema era que no querían justicia, querían continuar con el abuso. Se quedaron allí parados unos minutos más, mirándose entre sí, esperando que alguien tuviera una nueva estrategia, pero no la tenían. Finalmente, Rafael habló. Está bien, mamá. Si es eso lo que quieres, si prefieres el dinero a tu familia, esa es tu decisión. Pero no esperes que volvamos a visitarte otra vez. No prefiero el dinero a la familia, respondí tranquilamente. Prefiero la dignidad al abuso y prefiero la soledad a la explotación. Uno por uno, volvieron a sus autos. Esta vez no hubo lágrimas de los niños porque habían entendido que esta visita era diferente. Esta vez no hubo gritos ni protestas dramáticas, solo la resignación de personas que habían perdido a su víctima favorita. Los vi alejarse por segunda y última vez, y sentí algo que no sentía hacía años, paz completa. El silencio que siguió a su partida no fue vacío, como había temido. Fue pleno, de paz, de posibilidades, de una tranquilidad que había olvidado que existía. Esa noche, Matilde Costa vino a cenar. Ella había hecho un pollo guisado, y yo había preparado arroz con lentejas. Comimos en mi galería viendo la puesta del sol sobre los campos, conversando sobre nuestros planes para el jardín. ¿Te sientes bien con tu decisión?, me preguntó. Me siento libre, respondí. Por primera vez en años, me siento libre. 6 meses después, mi casa se había convertido en mi hogar de verdad. Mi jardín florecía. Tenía una pequeña red de amigos en el pueblo, y había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Mis días estaban llenos de actividades que yo elegía hacer, no que me obligaban a hacer. Rafaela me llamaba de vez en cuando, siempre que necesitaba algo. Dinero prestado, que cuidara a los niños, que resolviera algún problema. Yo escuchaba con paciencia y luego le decía, lo siento, mi amor, pero no puedo ayudarte con eso. Al principio se enojaba, luego suplicaba, después amenazaba. Ahora simplemente cortaba. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que te haga daño. Aprendí que ser generosa no significa agotarte por los demás. Aprendí que la verdadera familia te cuida tanto como tú la cuidas. Y aprendí algo más importante. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, tu dignidad y tu derecho a ser feliz. Esta mañana me desperté con el canto de los pájaros. Preparé mi café en mi cocina limpia y ordenada y salí a regar mis plantas, que crecen lindas y fuertes, igual que yo. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme con un super thanks. Así puedo escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias desde ya. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Quiero mucho saber tu opinión, así que escríbela aquí en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber qué piensan. Y cuéntame también dónde escuchaste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete al canal. Hay muchas otras esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.